Hola a todos, mi nombre es Sebastián Sánchez, soy estudiante de filosofía de último semestre. En este momento estoy dedicado a mi tesis de investigación y bienvenidos al canal donde estaré cargando contenido relacionado con lo que estoy investigando. Eh, el día de hoy, cambio aquí la cámara, déjenme para que me puedan ver. El día de hoy vamos a estar hablando del tercer capítulo de este libro, Una historia natural de la moralidad humana, que es un libro que hemos trabajado en el canal en los dos videos anteriores. Hoy vamos a estar en el tercer capítulo y quería dar una advertencia como previa antes de iniciar y es, para las personas que han visto los capítulos anteriores, se van a dar cuenta que el formato de este video es distinto al formato de los dos videos de atrás, ya que me estaba tomando mucho tiempo el hecho de editar. Entonces, bueno, para agilizar un poco como la gestión, igual seguiré cargando las clases, pero así en este nuevo formato, ya no con tanta edición de los videos, sino como si estuviéramos en vivo y en directo. Eh, entonces, bueno, para que se ubiquen, para los que de pronto no estuvieron en las clases anteriores, el índice del libro entero es este, tiene 5 capítulos. El día de hoy, entonces, como ya les dije, vamos a estar en este tercero, que es moralidad de segunda persona. Eh, Se divide en estas secciones, pero bueno, ya vamos a profundizar como en la división. Lo que vamos a explicar en la clase de hoy y el propósito principal del capítulo es explicar este tránsito desde la cacería grupal en chimpancés, que es un tipo de interacción que ya vimos en el video anterior, hasta la moralidad de segunda persona que tenemos en los seres humanos, pasando por la búsqueda de alimento colaborativa y obligada por razones estratégicas y luego por una búsqueda de alimento colaborativa y obligada por razones cooperativas. Entonces, lo que se entiende básicamente es, inicialmente tenemos un antepasado en términos evolutivos, que es el chimpancé, que sabemos por diferentes observaciones que hemos hecho que realizan actividades de cacería grupal, se caracterizan por una baja interdependencia y una falta de sentido de compromiso. Ya habíamos dicho que en los chimpancés no se puede hablar como de un sentido de compromiso propiamente en términos de adhesión a roles o estándares normativos a la hora de ejecutar sus actividades individuales dentro de la cacería grupal. Luego vamos a pasar a la búsqueda de alimento colaborativa y obligada, que ya es dado a entornos, dado a cambios en el entorno, nos vamos enfrentando como especie, ahí sí ya como Homo sapiens, a la necesidad de cazar con otros. Nos volvemos más interdependientes. Recuerden que la tesis principal del libro, y es una cuestión que va a estar como de trasfondo en todo el hilo argumentativo, es el tema de la interdependencia. La interdependencia como este catalizador de nuestro sentido moral. Entonces, a medida que nos fuimos haciendo más interdependientes, fuimos necesitando más de los otros y nos fuimos viendo obligados a colaborar para conseguir alimento. Y por eso hablamos de una búsqueda de alimento obligada por razones estratégicas, y es, me toca colaborar. O sea, me toca colaborar por mi bien propio, me veo obligado a cooperar con otros para poder comer. Entonces esto va a llevar a que veamos a los otros como una herramienta social, y en este contexto de la búsqueda de alimento colaborativa y obligada, pues podemos decir que tenemos inicialmente estamos actuando inicialmente como por motivaciones meramente individuales. Vamos a explicar el paso de esta búsqueda de alimento, que es por razones estratégicas, a una búsqueda de alimento colaborativa y obligada, pero ahora por razones cooperativas, a través de la equivalencia yo-otro, el reconocimiento de la equivalencia yo-otro, reconocer el igual, reconocer al otro como un igual que también merece respeto y que tiene las mismas competencias que yo para realizar la actividad conjunta. Y un punto muy importante va a ser el establecimiento de compromisos conjuntos. El hecho de que nosotros aprendamos a comprometernos entre nosotros para iniciar y también para finalizar actividades intencionales conjuntas va a ser clave para el desarrollo de nuestro sentido moral. Y finalmente, pues ya vamos a explicar cómo llegamos hasta lo que es la moralidad de segunda persona, y pues vamos a ver a fondo qué es exactamente la moralidad de segunda persona, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de moralidad de segunda persona. Los objetivos del capítulo entonces van a ser estos dos. El primero, presentar las nuevas formas de colaboración interdependiente que dieron lugar a la primera modalidad de empatía mediante el aumento del interés y la ayuda empáticos. Y el segundo objetivo es caracterizar la primera moralidad de equidad a través de 3 conjuntos de mecanismos psicológicos. Entonces vamos a explicar
lo que son los tres mecanismos psicológicos, que son los procesos cognitivos de intencionalidad conjunta, los procesos sociointeractivos de agencia de segunda persona y los procesos autorregulatorios encadenados de los compromisos conjuntos. No se estresen todavía por los términos, ya vamos a ir viendo cómo de qué tratan a medida que vamos avanzando. La estructura del capítulo es esta, entonces está dividido en 5 apartados: colaboración y ayuda, intencionalidad conjunta, agencia de segunda persona, compromisos conjuntos y el deber original. Yo les voy a ir, la clase va a estar dividida como en una sección por cada uno de los capítulos y van a haber como subsecciones por los apartados, por los subapartados que son pues, para colaboración, ayuda, autodomesticación, búsqueda de alimento colaborativa obligada, bueno, y así por cada uno, igual los vamos a ir viendo. Entonces, bueno, en el primer apartado, que es colaboración y ayuda, el primer grande apartado, lo que vamos a hacer es vamos a averiguar cómo pasamos de estas actitudes prosociales de los grandes simios hacia los parientes y hacia los amigos cercanos, hasta llegar a una moralidad de empatía en estos humanos primigenios, que recuerden que el recuento histórico que estamos haciendo, la idea ha sido siempre como reconstruir las características que tenían estos seres humanos para desarrollar esas formas de moralidad que habían antes de llegar a las formas de moralidad modernas que tenemos actualmente. Entonces, el primer subapartado de este capítulo se llama autodomesticación, y lo que explica Tomasello es que básicamente a partir del surgimiento del género Homo, hace 2 millones de años, empezó un proceso que algunos académicos le han llamado autodomesticación. Es un proceso en el que los individuos se fueron volviendo menos agresivos, y así se fue haciendo más fácil la colaboración para la consecución de alimentos, y la reducción en la agresividad también facilita, por ejemplo, la distribución y el hecho de compartir el botín, compartir recursos, etc. Para Tomasello, este proceso de autodomesticación en el que nos fuimos haciendo vuelve y juega menos agresivos, de pronto menos susceptibles, sobre todo a la agresión indiscriminada, se da básicamente por estos 3 procesos claves, que son la formación de vínculos de pareja, la caza colaborativa y el cuidado colaborativo de las crías. Quiero hacer una claridad, y es que no es que estos 3 procesos no están aquí enumerados como en un orden cronológico, o sea, no es que se hayan dado un proceso después de otro, sino que son procesos que tienen que entender como entrelazados entre sí. Entonces, lo primero por el lado de la... Quiero ver que ustedes sí me estén viendo, sí, ahí sí me están viendo. Lo primero por el lado de la formación de vínculos de pareja es que hay que decir que nosotros somos la primera especie que realmente se empieza a preocupar por, 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 por mantener relaciones de pareja, o sea, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, no, la primera especie, no es que seamos la primera especie que tenga vínculos de pareja, sino que de la línea evolutiva que llevábamos con los Homo, es que se empieza a dar el tema de los vínculos de pareja, más bien. ¿Esto qué efectos va a tener? Va a ser, o sea, la principal incidencia va a estar en los machos, porque lo que pasa es que ahora los machos, cuando ya tenemos vínculos de pareja, los machos van a empezarse a preocupar por los individuos también cercanos a la hembra. Entonces ya ahora un individuo que esté cercano a mi pareja es un individuo del cual yo también debo cuidar, en la medida en que el cuidado de esos individuos representa un cuidado de mi pareja. O al contrario, el perjuicio de los individuos cercanos a mi pareja representa un perjuicio a mi pareja, por lo tanto yo no quiero que esto suceda. Y esto también lleva a algo muy importante, y es que se empieza a reconocer a las crías dentro del grupo social y se empieza a dar lo que llamamos como el cuidado colaborativo de las crías. Esto sí que no lo habíamos visto tampoco antes, y es el hecho de que no solamente los machos cuiden a las crías, que antes las cuidaban principalmente las hembras, sino que ahora también pueden cuidar a las crías entre varios individuos, pueden ser... no sé si esté bien dicho este término, pues como tíos, hermanos, pueden ser otros miembros cercanos cuidando también a las crías. ¿Esto qué va a terminar, a qué va a terminar llevando en términos morales, que es lo que nos importa a nosotros? Y es que va a haber una menos propensión a la agresión indiscriminada. O
sea, si hay más personas que van a estar cuidando de mis crías y a mí ahora en este momento me importan mis crías, porque no son las crías solo mías, sino las crías también de mi pareja, porque no son solamente las crías de mi pareja, sino también pues las mías, por las cuales yo también me preocupo. eh, por lo tanto, yo ya no puedo andar eh, como si todo el mundo fuera mi enemigo. O sea, yo ahora tengo que estar preparado para empezar a tener interacciones con personas a las cuales debo cuidar, más allá como de velar siempre por mi bienestar individual únicamente. Eh, el segundo proceso de autodomesticación es el de la casa colaborativa. Lo que dice Tomaselo es que igual se estima que antes de empezar con dinámicas de casa colaborativa, ya habíamos empezado a buscar carroña, y lo importante para los términos morales es el hecho de que estamos trabajando conjuntamente. Inicialmente, cuando buscábamos carroña, trabajamos conjuntamente para alejar a los depredadores, y poder así pues gozar eh, de la presa entre todos. Pero con la casa colaborativa pues tenemos que trabajar conjuntamente también, no solamente para alejar a los depredadores en el caso de las carroñas, sino para poder llegar efectivamente a cazar. Entonces esto también termina llevando a rechazar a los acaparadores y a los matones, eh, y por lo tanto empieza a haber una serie de procesos como de selección social a favor de los individuos que son tolerantes para comer juntos, por ejemplo. Entonces ya empezamos a aislar un poco a los aprovechados, a aquellos que no participaron de la actividad para conseguir el alimento, e igual quieren venir a comer y a recompensarse. Los alejamos y eso también hace parte del proceso de autodomesticación en la medida en que ya sabemos que efectivamente pues, no podemos ser tan aprovechados. Y en términos evolutivos, pues en la medida en que colaborar en la consecución de alimento eh, me permite a mí comer, pues por lo tanto también me representa unas ventajas evolutivas el hecho de colaborar y no ser aprovechado, porque voy a poder efectivamente acceder y voy a merecerme el tener este alimento. Y el último punto es el cuidado colaborativo de las crías, que es el que ya les dije. Entonces, creo que sí, ya me había adelantado. Eh, lo importante es que estos tres procesos fueron como ese primer paso hacia interacciones menos basadas en el dominio, y hacia temperamentos personales más suaves, que entonces terminamos ahora teniendo como resultado unos individuos unidos en pareja, individuos cuidadores de crías e individuos relativamente como mansos y tolerantes. Con esto como la base, esta va a ser como la base para el desarrollo de las consideraciones morales hacia los otros. Eh, el siguiente apartado es el siguiente subapartado, es el de búsqueda de alimento colaborativa y obligada. Entonces, a partir de aquí, eh, vamos a empezar a hacer el rastreo, porque este proceso es súper clave, porque es el primero que empieza como a moldear las dinámicas relacionales y a moldear el hecho de que tengamos que considerar los intereses del otro. Ya van a ver por qué. Eh, Se dice que es hace 400.000 años aproximadamente, durante el periodo del Homo heidelbergensis, cuando se consolida en el Homo la caza de grandes presas. Antes se evidenciaba la caza de presas pequeñas, pero apenas en el heidelbergensis es que se empieza ya a hablar y se empieza ya a encontrar registro de fósiles de animales grandes cazados por grupos de esta especie. Eh, bueno, es importante señalar que este Homo es el ancestro común entre los neandertales y los humanos modernos, o sea, nosotros. Entonces realmente es importante, es el pasito atrás. Con la alta presencia de monos terrestres conviviendo con este Homo por los recursos en el espacio de la sabana, eh, Tomaselo modela las interacciones de la siguiente manera, con la siguiente estructura, y es la estructura
la toma de la teoría de juegos y es la estructura del juego de la cacería del venado. Lo que dice Tomás es que lo más probable es que estos Homo heidelbergensis se hayan enfrentado a situaciones con interacciones estructuradas de esta manera. Para los que no sepan en qué consiste el juego de la cacería del venado o cacería del ciervo, como lo pueden ver en pantalla, funciona de la siguiente manera. El juego básicamente se le conoce como juego de cacería de venado o también juego de la cooperación. ¿Por qué? El juego es el siguiente. Ustedes imagínense un individuo que va a cazar una liebre. Yo puedo cazar la liebre yo solo y hay otro individuo al lado mío. Aparece un ciervo y en el momento en el que aparece el ciervo yo tengo dos opciones. O continúo cazando las liebres sabiendo que la voy a cazar yo, que la voy a poder cazar yo solo, o colaboro con el otro individuo para cazar el ciervo entre los dos. Cazar el ciervo entre los dos, que es una presa mucho más grande, nos va a dar una mayor recompensa a los dos que cazar a la liebre cada uno. Y por eso es que está modelada la matriz de recompensas como la ven acá abajo. Entonces, si ambos decidimos cazar al ciervo, la recompensa, igual estos valores son obviamente de ejemplo, la recompensa es de 3 para cada uno. Si yo cazo la liebre y tú intentas cazar el ciervo, como tú no lo puedes cazar solo, la recompensa mía por cazar la liebre va a ser de 1 y la tuya del ciervo al fallar va a ser de 0. Lo mismo si tú cazas la liebre y yo intento cazar al ciervo solo. Y el otro escenario es que ambos directamente decidamos cazar a la liebre, pero pues tendremos unas recompensas menores a las que tendríamos si hubiéramos cooperado y hubiéramos cazado al ciervo juntos. Lo que dice Tomaselo es que lo más probable es que estos individuos, estos humanos primigenios, se hayan enfrentado a muchas situaciones en las que les tocó tomar decisiones de este tipo. Y claro, como había mayor competencia por recursos, las otras especies de monos que también son pequeños y que no tenían las habilidades para coordinarse como nosotros, también podían cazar y había una competencia muy alta por las presas más pequeñas, como en este caso las liebres. Entonces lo que dice Tomáselo es, listo, teniendo claro que había más competencia por las presas pequeñas, nosotros probablemente empezamos a aumentar nuestra interdependencia en la medida en que nos vimos obligados a cazar presas más grandes que solamente podíamos cazar en conjunto, que teníamos que cazar con otros. Esto es muy importante porque, pues claro, llegó un punto en el que como teníamos que comer presas grandes, porque las presas pequeñas ya estaban muy competidas, era una cuestión de colaborar o morir. O sea, literalmente era colaborar o morir de hambre. Era colaboro para conseguir una presa grande o me muero de hambre porque si no, no voy a conseguir nada. En los experimentos que ven en pantalla, en los estudios que ven en pantalla, y este es un experimento que les voy a mostrar al final del capítulo para otro apartado. Se hace un experimento en donde se pone a chimpancés y a niños a realizar una tarea colaborativa para acceder a comida. Entonces hay una plataforma conectada a unas cuerdas detrás de una reja. Los individuos están detrás de la reja. La reja lo que hace es impedir que los individuos puedan acceder directamente al alimento que está sobre la plataforma. Hay alimento a un extremo de la plataforma, alimento a otro extremo de la plataforma y los dos individuos tienen que jalar las cuerdas para poder acceder al alimento. Lo que muestran los experimentos es que, claro, cuando la comida no está en los dos extremos, sino que está solamente en el centro, lo que termina pasando con los chimpancés es que termina habiendo un individuo dominante que monopoliza el alimento. En cambio, con los niños siempre tienden como a repartir el botín. Lo que muestra esto es que lo más probable es que hayan tenido más éxito aquellos que compartían el botín de forma mutuamente satisfactoria que aquellos que no compartían el botín. ¿Por qué lo sabemos? Porque pues los niños con los que se han hecho los experimentos se busca que sean los niños de la menor edad posible, que todavía no se hayan visto enfrentados a unas dinámicas de un entorno social
más complejas, entonces es equiparable y es viable pensar que si los chimpancés no lo hacían y los niños pequeños que todavía no están insertos tanto en un mundo social, si reparten alimento, haya tenido que haber un punto medio en el que hayamos aprendido efectivamente a eso. Entonces, lo que dan a entender esos experimentos es que en algún momento nos tuvo que haber representado una ventaja el saber compartir los alimentos. Y esto llevó a unas presiones de parte de todos los individuos para seleccionar a socios colaborativos que efectivamente sean buenos para la colaboración, que no acaparen el alimento, que estén dispuestos a repartirse y que puedan trabajar juntos. Lo siguiente es la preocupación por el bienestar del socio. Y es, en el contexto de la casa colaborativa y obligada, sabemos que ayudar al socio entonces paga, paga dividendos directos, lo que ya habíamos hablado en el capítulo anterior. Si yo dependo de mi socio colaborativo para poder cazar y por lo tanto para sobrevivir, velar porque mi socio esté bien es también velar por mi propio bienestar. Y es velar en este caso por nuestro propósito común. Lo que va a decir Tomaselo es que esto lo que va mostrando es cómo el interés y la ayuda empáticos se han ido extendiendo hacia los socios colaborativos y no solamente hacia los socios colaborativos, sino también hacia los socios potenciales. Yo ya no debo velar solamente porque el socio con el que estoy colaborando esté bien en la actividad concreta, sino que como yo mañana también voy a tener que comer y pasado mañana y la próxima semana, el próximo mes voy a tener también que comer, debo velar porque los socios potenciales con los cuales yo en algún momento puedo llegar a colaborar para casar también estén bien. Entonces ya no solamente nos preocupamos por el socio con el que estoy colaborando, que lo necesito para la actividad, sino que también nos preocupamos por los futuros socios con los que podría llegar a colaborar, así no haya interactuado con ellos todavía. Aquí es necesario decir algo y es que aunque la interdependencia es parte de la lógica evolutiva del altruismo humano, en las decisiones individuales los estudios señalan que estamos intrínsecamente motivados a ayudar a otros, aparentemente por el interés empático. Entonces tenemos los siguientes estudios que nos muestran, por ejemplo, cómo niños de 14 meses están dispuestos a ayudar a adultos que no conocen, cómo niños están intrínsecamente motivados a ayudar a otros. Tanto así que, por ejemplo, este estudio es muy particular. Lo que demuestra es que las recompensas externas desincentivan la ayuda altruista, entonces se ponen a los niños a hacer interacciones repetidas donde tienen que ayudar a algunos adultos, a algunos niños se les premia por ayudar y a otros niños no se les premia por ayudar, y lo que muestran las siguientes rondas cuando les vuelven a pedir el favor de ayudar es que, claro, los niños que ya recibieron la recompensa ya no están dispuestos a ayudar cuando no reciben la recompensa. Y en cambio, los niños que no recibieron la recompensa inicialmente y que no saben que pueden ser recompensados por ayudar a los demás, siguen ayudando con la misma disposición. ¿Esto qué es lo que muestra? Que realmente es que queremos ayudar, o sea, los niños quieren igualmente ayudar. Eh, otra prueba de esto es el hecho de que los niños tratan de consolar a personas que muestran señales de angustia. O sea, nosotros efectivamente reaccionamos a las señales o a las manifestaciones emocionales de los otros y buscamos ayudarlos, incluso cuando no tenemos una relación directa con ellos. Sin embargo, hay dos evidencias, o sea, listo. Nosotros ya vemos estas evidencias y decimos, listo, ok, los niños pequeños están intrínsecamente motivados a ayudar a otros. Entonces, ¿qué tiene que ver la interdependencia aquí si igualmente nosotros queremos ayudar sí o sí? O sea, eso ya no varía por el hecho de que dependamos de otros. Lo que va a decir Tomaselo es que la interdependencia es parte del fundamento evolutivo del interés empático. Eh, Primero, en algunos estudios, y pues para eso sí no hice una diapositiva directamente, pero en algunos estudios se ha mostrado que la dilatación se ha mostrado cómo aumenta la dilatación de la pupila de los niños al ver que alguien, mentira, sí, es este de aquí. Se aumenta la dilatación de la pupila de los niños al ver que alguien recibe ayuda igual a cuando lo ayudan ellos. O sea, los niños se sienten igualmente satisfechos cuando ayudan a alguien que lo necesita que cuando ven que esa persona la está ayudando un tercero.
no tienen necesidad de que la ayuda la estén brindando efectivamente ellos, sino que, o sea, no es que nos sintamos bien por ayudar, sino que nos sentimos bien por ver que al otro se le está ayudando, seamos nosotros o sea otra persona. Eh, y esto efectivamente es un apoyo a la hipótesis de la interdependencia porque el hecho de que porque muestra que efectivamente hemos desarrollado un interés por el bienestar de la otra persona. El otro punto es que efectivamente es que nosotros sentimos mayor motivación por ayudar a personas con dificultades físicas. Y esto porque también es una hipótesis, esto porque también es un apoyo de la idea de que nos preocupamos por el bienestar genuinamente del otro. Es, ustedes hagan el siguiente experimento mental, y es el que da Tomás y me parece muy interesante. Y es, ustedes están en la calle y se encuentran un extraño herido que se chocó en una bicicleta. La persona tiene una hemorragia en una pierna, pero les pide que por favor arreglen primero la bicicleta y la lleven al taller, pero ustedes ven que la persona se está desangrando y la persona igual les está pidiendo que por favor primero vayan y arreglen la bicicleta. Lo más probable es que cualquiera de ustedes directamente diría, no, yo no voy a ir a arreglar la bicicleta, la bicicleta pues no importa en este momento, no es relevante, vamos primero a pararte la hemorragia. Entonces, estos dos motivos, el hecho de que no nos importa que nosotros sea, no es que disfrutemos ayudar a las personas, sino que disfrutamos ver que las personas son ayudadas, y el hecho de que pasamos por encima de los intereses de las personas y priorizamos el bienestar físico, son apoyos a la hipótesis de la interdependencia. El de que priorizamos el bienestar físico es muy interesante porque lo que muestra es que nosotros priorizamos los estándares de lo que para nosotros es el bienestar. O sea, nosotros queremos que el otro esté bien más allá de lo que quiera el otro. Queremos es plenamente el bienestar del otro. Entonces vuelve y juega. Ambos puntos apoyan el hecho de que velamos es por el bienestar del otro, más allá de qué es lo que lo cause. Eh, es muy viable pensar que estas preocupaciones son el fundamento de ese interés empático, justamente motivado por el hecho de que empezamos a depender más los unos de los otros. Eh, ¿Por qué lo decimos? Porque, vuelve y juega, los grandes simios no tienen este tipo de inclinaciones. Eh, y aquí hay dos hallazgos importantes adicionales que apoyan esta idea, y es que uno, los niños pequeños ayudan más fácilmente durante actividades colaborativas que en escenarios neutros, cosa que no sucede con los chimpancés. Y dos, que los niños pequeños ayudan más cuando el otro ha sido perjudicado por un tercero que cuando no, cosa que tampoco sucede con los chimpancés. Esto lo que va a mostrar es que nosotros efectivamente tenemos empatía por la situación del otro, y el hecho de que ayudemos más fácilmente durante actividades colaborativas que en escenarios neutros es también un apoyo a la hipótesis de la colaboración mutua. Entonces, el primer paso para la moralidad de empatía va a ser la interdependencia. Y lo que decimos es, la interdependencia empieza a ser que expandamos el interés empático más allá de los parientes y amigos, lo que da paso a un sentido de igualdad yo-otro, es decir, pienso hacia ti lo que pensaría hacia mí mismo en tu posición, por eso lo de velar por el bienestar físico. Eh, y esto es lo que llamaríamos una moralidad ya de empatía propiamente desarrollada a partir de la interdependencia. Eh, Aquí hay que aclarar algo, y es el hecho de que este interés empático compite con los demás motivos, naturalmente, incluyendo los motivos egoístas, ya a la hora de la toma de decisiones individuales. O sea, no es que estemos diciendo que hubo un periodo de la historia en el que todas las acciones de los seres humanos se daban por motivaciones empáticas, no, sino que estamos diciendo, listo, a partir del aumento de la interdependencia es posible que hayamos desarrollado
O sea, a partir del aumento de la interdependencia, lo más viable que podemos pensar es el hecho de que esto fue que empezáramos a desarrollar un interés empático por los demás, porque empezamos a preocuparnos por el bienestar de los otros, para los cuales vamos a depender para comer, literalmente. Sin embargo, pues vuelve y juega. En el día a día nosotros también tenemos motivaciones egoístas. El siguiente paso, ya para pasar entonces ahora sí a hablar de una moralidad de equidad basada en un sentido de obligación. Recuerden que aquí estamos hablando de empatía, aquí todavía no hay un sentido de obligaciones. Yo me preocupo por tu bienestar, pero no estoy obligado a... y ahí ya estaríamos hablando de una equidad. Para pasar entonces a este punto, vamos a explicar el surgimiento de los procesos cognitivos de intencionalidad conjunta, los procesos sociointeractivos de agencia de segunda persona y los procesos de autorregulación del compromiso conjunto. Y eso lo vamos a hacer en este siguiente capítulo, que es el de intencionalidad conjunta. Entonces, lo que dice Tomasello es que las habilidades cognitivas únicamente humanas responsables de la evolución de la moralidad en relación con un sentido de equidad y de justicia son las habilidades relacionadas con la capacidad de intencionalidad conjunta, de intencionalidad compartida. Que en este punto de la historia no vamos a hablar todavía de intencionalidad compartida, sino de intencionalidad conjunta entre diadas colaborativas. Entonces, pasamos a este punto que es el que ahora sí para mí se pone mucho más interesante. Y es la primera interacción que vamos a modelar, sobre la cual empezamos como a construir valores o a construir estándares normativos, son interacciones entre dos personas que se unen para la casa, en este caso. Recuerden que estamos hablando de la casa colaborativa. Entonces estamos hablando de dos personas que tienen roles y perspectivas individuales que a partir de este momento tienen la capacidad psicológica de estructurar un sujeto de agencia conjunta que va a ser nosotros, un agente conjunto que va a ser nosotros, donde hay unos compromisos y unas metas de terreno común, son unos compromisos y unas metas que ambos compartimos. Este nosotros va a ser un agente conjunto que va a ser justamente el resultado de actividades intencionales conjuntas. Entonces, cuando nosotros tenemos la intención de actuar con... Entonces, básicamente lo que estamos explicando es, hay interacciones duales en las cuales dos personas tienen la intención de actuar conjuntamente y es parte del terreno común el hecho de que ambos quieren actuar conjuntamente. En ese momento estamos creando un agente conjunto plural que es este nosotros. El nosotros va a ser súper importante porque es a partir del cual nosotros empezamos ya después a juzgar también las acciones tanto mías como las acciones tuyas, a partir del nosotros, que es el que nos da los estándares de cómo deberíamos comportarnos durante la actividad conjunta. Hay que decir que la creación de una meta común se apoya en un sentido mutuo de confianza, y es que cada uno espera que el otro haga lo que ambos saben que le corresponde para lograr el éxito conjunto. Y esto, por ejemplo, se ve soportado por algunos experimentos en los que niños y no chimpancés intentan reinvolucrar al socio a la hora de interrumpir una actividad colaborativa. Esto lo que me muestra es que efectivamente los niños ya tienen una comprensión de lo que es una actividad conjunta que no se puede romper y encuentran extrañeza a la hora de una interrupción. Los niños esperan a que el adulto se reinvolucre incluso cuando la tarea es tan sencilla que lo pueden hacer solos. Lo que da a entender esto es que no ven al adulto como un medio para un fin individual, sino que literalmente lo están viendo como un socio colaborativo. Un componente crucial para las actividades de intencionalidad conjunta es la atención conjunta entre los participantes. Quiere decir que ambos deben saber que le están prestando atención a la misma situación juntos.
No basta con el hecho de prestar atención a lo mismo a la vez. Un ejemplo que toma Tomaselo de SER es el ejemplo del refugio para la lluvia, y es, supongan que empezó a llover y al ver que empezó a llover yo salgo corriendo buscando un techo para refugiarme de la lluvia, y tú también al ver que empezó a llover vas corriendo buscando un techo para refugiarte de la lluvia. En este caso no podríamos decir eh, que es una actividad intencional conjunta porque cada uno está reaccionando por cada uno le está prestando atención al mismo estímulo, que es el hecho de que está lloviendo, sí, pero no le estamos prestando atención juntos. No nos coordinamos y yo no espero que, o sea, yo cuando veo la lluvia y me meto al techo, no lo estoy haciendo porque tú y yo estemos viendo la lluvia y nos metamos al techo, sino que cada uno lo está haciendo solo. Entonces, en ese caso, no podemos hablar de una actividad intencional conjunta. Eh, ta, 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 ta. Bueno, entonces, cuando ya tenemos la atención ambos en la misma cosa, las experiencias que tengamos mientras compartimos nuestra atención en un punto van a ser también experiencias conjuntas, experiencias que ambos sabemos que estamos viviendo y que ahora van a ser parte de nuestro terreno común. O sea, esas cosas que ambos sabemos que ambos sabemos. Eh, y pues recuerden que lo que hace parte del terreno común sirve también para las futuras interacciones, sirve como base de las futuras interacciones. Eh, Hay que aclarar algo porque puede estar sonando un poco raro, y es, al participar de un nosotros no perdemos la individualidad, sino que se aprende una visión de conjunto. Y esto es importantísimo porque cuando participamos de un nosotros no es que yo ya no sea yo, no, cada uno sigue teniendo su rol individual, sino que cada uno conoce ambos roles. O sea, yo sé lo que tú debes hacer y tú sabes lo que yo debo hacer. Y ya no, y ya yo tengo una visión de conjunto porque nos veo a nosotros, tanto a ti como a mí, desde estos ideales. O sea, no es que yo ya no sea yo, sino que me juzgo a mí mismo también desde los mismos ideales, desde los que te juzgo a ti. Por eso tengo una visión de conjunto. Veo la actividad como una totalidad, no como una suma de esfuerzos entre tú y yo. Una prueba del hecho de que tenemos esta visión de conjunto eh, es un estudio en el que niños de 3 años fueron obligados a intercambiar roles, y el desempeño de los niños era mejor que el de quienes no habían participado en una actividad colaborativa. Entonces se le ponía a los niños a colaborar, y luego el niño que estaba ejerciendo un rol tenía que pasar a ejercer el rol del otro, y el estudio demostraba que efectivamente estos niños que ya habían colaborado previamente tenían una ventaja a la hora de desarrollar el otro rol por sobre los que no habían colaborado previamente. ¿Eso qué quiere decir? Que los niños conceptualizan esta actividad colaborativa como un todo, este todo que incluye mi perspectiva e incluye la perspectiva del otro. Cuando yo estoy colaborando no solamente entiendo lo que yo estoy haciendo, sino que estoy entendiendo nuestra actividad colaborativa como un todo en el que yo también entiendo lo que tú haces, y por lo tanto tengo la capacidad de hacer lo que Tomás lo llama inversión de roles, y es ponerme en tu lugar, saber qué es lo que tú debes hacer, cosa que por ejemplo los chimpancés no demuestran. Esto lo que nos va a permitir es monitorear también el rol del otro y viceversa. O sea, podemos monitorear que el otro efectivamente esté actuando conforme al rol que le corresponde, y sabemos que el otro efectivamente también puede monitorear mi propia acción. Eh, lo que va a decir Tomaselo es que las formas de comunicación cooperativa surgen justamente de la necesidad de coordinar estos roles de los participantes en una actividad conjunta. Entonces, nosotros ofrecemos información relevante yo te ofrezco información relevante para la actividad conjunta, y tú vas a confiar en la veracidad de la información porque se supone que esto nos conviene a ambos.
Y esto que yo te estoy comunicando a ti en el marco atencional conjunto va a pasar a ser parte del terreno común de los interactuantes, del cual después ambos pueden pedir razones. Hay que decir algo, y es, al menos en este punto de la historia en el que estamos, estas primeras formas de comunicación no son formas de comunicación verbales y convencionales, como estamos acostumbrados actualmente, sino que en estas primeras formas de comunicación son formas muy básicas, como gestos y pantomimas, como el hecho de señalar, como el hecho de simular que estoy haciendo alguna actividad, que igual esto transmite información y el interlocutor la va a interpretar, pero que sepan que no estamos hablando de lenguaje verbal convencional. Lo que importa aquí es que, listo, si ambos tenemos que coordinar nuestros roles y aprendimos a comunicarnos para coordinar nuestros roles, aquí ya, y estas actividades que hacemos para coordinarnos, que son estas actividades comunicativas, ya hacen parte de nuestro terreno común. Ya aparece una primera noción y es la noción como de compromiso. Porque claro, yo después no puedo ignorar, como ya sé parte del terreno común, yo ya sé que tú también sabes eso, yo no puedo ignorar el hecho de que yo ya sé que tú sabes eso, y tú me vas a poder reclamar. O sea, tú me vas a poder reclamar en la medida en que tú entiendes lo que yo te estoy diciendo. Tú entiendes lo que yo te estoy queriendo decir mediante el señalamiento o mediante el gesto de imitación. Eh, entonces, bueno, ya van a ir viendo esto cómo se va concretando. No se preocupen. Pasamos al siguiente apartado, que es el de los ideales de rol colaborativo, el siguiente subapartado de los ideales de rol colaborativo. Y es, a medida que se fueron dando interacciones repetidas para conseguir alimento, se fue haciendo una cuestión de entendimiento común, cuál es ese comportamiento ideal para el éxito conjunto. Y esto lo que va generando son unos ideales de rol específico. Estos ideales de rol específico se llaman específicos porque son los ideales que hacen parte del terreno común de la diada colaborativa de la que estamos hablando en este momento. Entonces, estos ideales de rol, que me muestran, valga la redundancia, en términos ideales, lo que yo debo hacer para conseguir el éxito en la actividad, son ideales que compartimos tú y yo como socios colaborativos mientras realizamos la actividad. Estos ideales tienen tres características, y es que primero, no son metas de la gente individual, sino que son submetas de la gente conjunto nosotros. O sea que solamente tienen sentido en el marco de una meta conjunta. Dos, la presión del éxito o el fracaso hacen parte del conocimiento del terreno común. Presión del éxito, claro, si nosotros ahora tenemos unos ideales, perdón que me faltó decirlo, si nosotros tenemos ahora unos ideales, tenemos una presión hacia el éxito cumpliendo los ideales y una presión hacia el fracaso incumpliendo los ideales, que son los que nos llevarían efectivamente a no conseguir el alimento. Ambas cosas hacen parte del conocimiento del terreno común. O sea, el hecho de que yo debo actuar lo más conforme posible con esos ideales para que consigamos el alimento es algo que tú también sabes y es algo que yo sé que tú también sabes. Eh, y lo otro es que esos ideales de rol específico son neutros respecto de la gente. Quiere decir que son ideales independiente de a quién estén aplicando. Son ideales tanto para ti como para mí y son iguales para ambos. Entonces, bueno, pasamos al siguiente y es la equivalencia yo-otro. Entonces, como dijimos, que los individuos participantes de una actividad intencional conjunta entienden lo que hace cada uno desde una visión de conjunto, o sea, esto significa que mientras colabora, el individuo se imagina tanto que está en el rol y perspectiva del socio, como que el socio se imagina su propio rol y perspectiva, gracias a la capacidad de la inversión de roles. Esto lo que va a llevar es
a una comprensión de la equivalencia yo-otro. Si lo importante es ajustarse al ideal de rol y no quien lo haga, tú y yo somos iguales para desempeñar ese rol, así uno lo haga más exitosamente. O sea, lo que quiero decir es, por más que yo lo haga mejor que tú, eh, el rol es neutro hacia ambos. Por lo tanto, debe haber un respeto mutuo entre nosotros, una vez yo reconozco que somos equivalentes. Eso es lo importante. En esta fase de la historia todavía no se puede hablar de mayores ventajas de los unos sobre los otros. Por lo tanto, tenemos que dar por sentado ese respeto mutuo todo el tiempo, al menos durante la actividad colaborativa. Mm, bueno, aquí hay que decir algo, y es que la equivalencia yo-otro, y Tomás él hace mucho énfasis en esto, la equivalencia yo-otro no es una noción moral aún. Es simplemente la estructura de la manera como los humanos entienden el mundo social en que viven. O sea, Tomaselo aquí no está hablando todavía de una emoción moral, sino que está literalmente describiendo. O sea, él dice, se puede llegar a ignorar la equivalencia yo-otro, o se puede llegar incluso a desear que no fuera así. Eh, pero así es. Lo que sí es que reconocer esa equivalencia yo-otro, si bien no es una noción moral todavía, sí es una condición necesaria para llegar a futuro a la deliberación moral. Eh, entonces, bueno, esto va a tener el hecho de tratarnos con respeto entre ambos, va a tener unos efectos en el contexto de la elección del socio, y es vuelve y juega, yo voy a respetar a las personas con las que si bien no he interactuado todavía, puedo llegar a interactuar porque ambos somos iguales y ninguno tiene una ventaja sobre el otro. Los roles aplican iguales para ambos. Esto es lo que va a ser como la base para una futura moralidad de equidad. Entonces, ya vimos atrás cuáles son las bases del interés empático, que habíamos dicho, listo, las bases del interés empático se empiezan a dar cuando expandimos la empatía a nuestras parejas, a nuestras crías y a los individuos relacionados. Y la base ya de la equidad está en ese respeto mutuo con los socios colaborativos y con los socios potenciales. Entonces pasamos al tercer gran apartado, que es el de agencia de segunda persona. Y pasamos al primer subapartado de esa agencia de segunda persona, que es la selección de socio y respeto mutuo. La idea clave de este apartado es que en el contexto de la búsqueda de alimento colaborativa y obligada es deseable ser elegido y saber elegir buenos socios. Tanto los grandes simios como los humanos jóvenes prefieren siempre a los individuos cooperativos. Los niños prefieren interactuar con personas que ayudan que con quienes ponen obstáculos, es lo que han demostrado los experimentos, y los grandes simios prefieren pedir alimento a humanos que habían llevado a cabo actos prosociales previamente que a los que no, en situaciones experimentales. Incluso ya en términos como más negativos, los niños se niegan a ayudar o compartir recursos con individuos que perciben de forma negativa. Y los chimpancés evitan a los socios con los que han fracasado en tareas colaborativas. Lo que nos da a entender esto es que los humanos primigenios en algún punto empezaron a construir actitudes evaluativas sobre el comportamiento cooperativo de otros individuos. Pero también sabían que los otros hacían lo mismo. Entonces, esto lo que nos va a llevar es a la manipulación de impresiones, y es el mecanismo de intentarnos mostrar más competentes y cooperativos nosotros mismos. Les voy a mostrar acá, porque ya vamos a pasar al siguiente concepto que es súper importante, y es, entonces, manipulación de impresiones. Yo puedo manipular la impresión que le doy a los demás para mostrarme más competente y cooperativo. Hay algo aquí, y es que, claro, como no había un lenguaje convencional, no podemos
suponer que había una construcción de una reputación sobre la cual después podíamos sacar ventaja, porque el hecho de que no haya un lenguaje convencional significa que no hay chisme. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay manera de pensar que después de que los individuos colaboraran, después de que los individuos casaran, pudiera ir uno a decirle a otro como, hey, este man lo hace muy mal, o no, este man es muy bueno. No se podía crear una reputación, porque todavía no había un lenguaje convencional que nos permitiera crear una reputación a partir de los chismes. Entonces, teníamos como un igual poder de negociación, eh, porque ninguno tenía una reputación sobre el otro, y el hecho de que ambos tengamos un igual poder de negociación eh, para la selección del socio genera que ambos nos tengamos que respetar mutuamente con un sentido de igualdad. Este respeto mutuo tiene dos componentes, no creamos que todo es como tan lindo, tiene por un lado el componente estratégico, pero también tiene pues el componente no estratégico. El componente estratégico del respeto mutuo es el reconocimiento del poder de negociación igual del otro. Es decir, yo reconozco que tú tienes el mismo poder de negociación que yo, pero está el componente no estratégico que es este genuino sentido de igualdad. Eh, el tener estas dos cosas y es yo sentir un genuino sentido de igualdad por ti, porque realmente ninguno tiene una ventaja reputacional frente al otro, pero a la vez saber que tú también, tú tienes el mismo poder de negociación que yo, es lo que se llama, o sea, aquel que reconoce ambas cosas es lo que Tomaselo llama un agente cooperativo de segunda persona. Eh, estos agentes cooperativos de segunda persona son la base para que se den las futuras formas de moralidad. Igual, vuelve y juega, vamos a tener un apartado para hablar de eso ahora más adelante. Vamos a pasar al siguiente mecanismo, que es el de control del socio, el siguiente apartado, donde vamos a explicar el mecanismo de control del socio y el apartado se llama control del socio y merecimiento mutuo. Entonces, si acá atrás decíamos que en el contexto de la búsqueda de alimento colaborativa y obligada es deseable ser elegido y saber elegir buenos socios, también hay que decir que en el contexto de la búsqueda de alimento colaborativa y obligada es deseable mejorar el comportamiento del socio para que sea más cooperativo. Un caso importante de esto es el control de los aprovechados. Entonces, en estudios que se han hecho, se han demostrado, por ejemplo, que los niños comparten más con los contribuyentes y excluyen activamente a los individuos aprovechados, mientras que los chimpancés no comparten más con los contribuyentes que con los no contribuyentes. O sea, los chimpancés no tienen los chimpancés no se comportan diferencialmente según la otra persona colabore o no colabore, a diferencia de los niños que sí lo hacemos, lo que nos puede dar a entender que hay una cierta noción de merecimiento. Es decir, el niño sabe que él va a compartir con aquellos que colaboran durante la actividad y aquellos que se intentan aprovechar de nuestros esfuerzos para conseguir estos recursos van a ser excluidos activamente. Esto va a llevar a que nosotros empecemos a necesitar ser percibidos como socios colaborativos competentes que pueden asociarse para buscar y compartir alimentos. Y este es el punto clave del siguiente subapartado sobre la identidad cooperativa. Y es que nosotros empezamos a construir nuestra identidad bajo la necesidad de mostrarnos como socios que van a ser buenos para la colaboración. Vuelve y juega. Recuerden que estamos en un contexto en el que necesitamos colaborar para poder cazar. Estamos obligados a buscar alimento de manera colaborativa con otras personas. Por lo tanto, necesitamos que los otros nos conciban como individuos colaborativos. Tomasero lo describe de esta manera y es: yo me juzgo a mí mismo como juzgaría a otros porque no puedo evitar hacerlo, dado que veo que yo y los otros somos básicamente iguales
y de manera natural invierto los roles en todos mis juicios en los cuales están involucrados, no solo los otros, sino yo mismo. Entonces, si se necesita colaborar para cazar y comer, es porque por lo tanto formar una identidad cooperativa es una cuestión de vida o muerte. ¿Cómo formamos una identidad cooperativa? Señalando mi identidad cooperativa al otro y reconociendo la identidad cooperativa del otro. ¿Y esto cómo lo hacemos? A través de la interpelación de segunda persona. ¿Qué es una interpelación de segunda persona? Literalmente realizar algún gesto comunicativo que te dé a entender a ti que te estoy reconociendo como un otro. En este caso no podemos hablar de actitudes como las que podemos tener a día de hoy, como decir tú. A día de hoy es tan fácil como yo simplemente decirte tú. Pero pues en ese contexto, las interpelaciones de segunda persona puede ser un señalamiento, puede ser una mirada, puede ser un gesto. Hay muchas maneras, no tiene que ser un lenguaje convencional como ya lo mostramos anteriormente. Pasamos al cuarto apartado, que es el de compromiso conjunto. Y es, adoptar una identidad cooperativa implica comprometerse entonces con los ideales de rol durante la actividad conjunta. ¿Esto qué significa? Que si tú te desvías, por lo tanto, entonces, si tú te desvías de estos ideales de rol, yo te voy a reclamar. Y si yo me desvío, aceptaré el reclamo e incluso sentiré culpa al entender que me estoy desviando y que estoy actuando de una manera distinta a la manera en que yo debería haber actuado y en que yo sé que tú esperas que yo hubiera actuado. Entonces, es importante para mostrar una identidad cooperativa dar a entender que somos alguien sensible a reclamos y que somos alguien sensible a correcciones. Ahora, ¿cómo se inicia una actividad conjunta? Hay dos maneras. Hay actividades intencionales conjuntas en las que simplemente caemos juntos. Entonces podemos tú y yo caer juntos en la actividad y continuamos por confianza estratégica. O hay actividades en las que tú y yo nos comprometemos juntos a iniciar la actividad y en este caso ya continuamos por confianza normativa. Esa es la gran diferencia. Y aquí llegamos a los acuerdos originales. Un tipo de interacción en la que tú y yo caemos juntos en la actividad son las estrategia del líder seguidor. ¿Qué es la estrategia? Perdón que estoy cambiando entre aquí y aquí, es que no sé en cuál diapositiva dejarlo para hacer esta explicación. A ver, voy a rebobinar un poco. Volvamos a pensar en la estructura del juego de una cacería de ciervo. Entonces, recuerden, yo tengo la opción de cazar yo solo y conseguir un beneficio o asociarme para conseguir un beneficio más grande. Recordemos que los chimpancés también cazan en grupo. Lo que muestran los experimentos es que los chimpancés cuando cazan de manera grupal adoptan la estrategia del líder seguidor. La estrategia del líder seguidor es uno de los chimpancés ve la presa más grande y simplemente va detrás de la presa y los otros chimpancés lo persiguen. Pero tiene que haber un líder que se anime y los otros que lo vayan persiguiendo. En cambio, en el caso de los niños, se ve que los niños sí saben anunciar la llegada del ciervo, o sea, saben identificar y anuncian cuando hay una recompensa posible más grande y además los niños coordinan el plan de acción. Esto es lo que han mostrado pues los experimentos, que los chimpancés no lo hacen, los chimpancés no coordinan un plan de acción, no se coordinan para ver de acuerdo con qué roles van a interactuar para la caza, a diferencia de lo que sí hacen los niños. Entonces, tanto para formar como para finalizar un compromiso conjunto se requiere de una oferta comunicativa explícita, que se da a través de la interpelación de segunda persona, como hagamos X, que vuelve y juega. Este hagamos X no tiene que ser, pues no tiene que ser
es lo que significa. El hagamos X vuelve y juega. Puede ser un señalamiento, puede ser un gesto, puede ser lo que sea. Eh, y después se requiere de una aceptación explícita, que puede ser un sí, vale, o una aceptación implícita, que es simplemente iniciar la actividad. Eh, esto es distinto. Esto es distinto. Y por eso es que aquí ya hablamos de confianza normativa. Porque cuando ambos, como en el caso de la estrategia del líder seguidor de los chimpancés, ambos de la nada empezamos de la nada caímos en una actividad conjunta, nosotros continuamos esperando que el otro no termine. O sea, esperando que el otro no termine la actividad. ¿Por qué los chimpancés esperan a que otro empiece? Porque si el otro ya empezó, es más fácil para mí seguirlo porque confío en que el otro igual ya tenía la iniciativa de realizar la actividad y que por lo tanto no va a terminar. Mi confianza es estratégica. Pero cuando ambos nos comprometemos en iniciar la actividad, ya la confianza es normativa porque estamos haciendo un compromiso explícito, así no sea textualmente, estamos haciendo un compromiso de esto. O sea, el hecho de yo hacerte la oferta comunicativa y es señalar la presa, de hacerte EI y que tú hagas EI o simplemente empieces a cazar conmigo, ya es hacer un compromiso conjunto, que ya es un paso muy grande porque los chimpancés no lo hacían ya. Eh, esperen, que estoy viendo aquí en el cuaderno cuál es el punto. Ah, bueno, listo. Entonces, algo que hay que decir es, mm, bueno, algo que hay que decir es que al hacer un compromiso conjunto, ambas partes suponen que cada persona es, primero, un agente de segunda persona con identidad cooperativa. Segundo, esa persona es digna de confianza. Y tercero, puede cumplir con lo que exige su ideal de rol. Eh, ta, 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 ta. Los estudios han demostrado que los niños tienen un mayor nivel de compromiso cuando hay un compromiso conjunto que cuando no. Eh, y también muestra la manera en la que los niños entienden la actividad conjunta, eh, porque cuando se les ha hecho, cuando se han registrado situaciones experimentales en las que se le da la recompensa a los individuos antes de finalizar una actividad conjunta, los niños normalmente continúan la actividad hasta terminar y que ambos reciban la recompensa, mientras que los chimpancés normalmente interrumpen la actividad. Bueno, normalmente no, en el caso de los chimpancés siempre interrumpen la actividad y el otro directamente no alcanza a recibir su recompensa. Eso quiere decir que efectivamente los niños saben lo que significa el compromiso conjunto y saben que una vez hacen un compromiso conjunto, ellos no están esperando simplemente su recompensa y se van, sino que ellos saben que deben terminarlo. Y que parte de la terminación del compromiso conjunto es que ambos efectivamente hayan salido recompensados. Eh, entonces el compromiso conjunto va a tener dos fuerzas y aquí ya pasamos al siguiente apartado. Y es que el compromiso conjunto presiona al socio de una manera positiva mediante el respeto mutuo. Entonces, eso se ve como tú mereces que yo coopere. Si yo te respeto, tú mereces que yo coopere. Pero también hay una presión negativa hacia las sanciones legítimas. Y es, yo voy a aceptar las sanciones que yo merezco en el caso de yo incumplir con los acuerdos que tenemos. Esto no se ha pagado, ¿no? Eh, si nosotros aceptamos las sanciones por el incumplimiento de los ideales de rol, esto da a la sanción una fuerza legítima socialmente normativa que va a terminar obligando a los socios a autorregularse para mantener la actividad conjunta. Esa es la cuestión. Yo me autorregulo porque te respeto y me autorregulo porque sé que de pronto me puedes sancionar. Son las dos cosas. Tomaselo lo describe de esta manera y es,
Cada socio que hace un compromiso conjunto autoriza al otro a iniciar la sanción cuando, según los estándares de terreno común explícitos mediante el compromiso conjunto, ésta sea merecida. Esto quiere decir que yo te concedo a ti una autoridad representativa, porque te estoy autorizando a juzgarme en representación de nuestro nosotros para corregirme ante cualquier desviación de nuestros ideales de rol de terreno común. Esto entonces nos va a dar una nueva herramienta de control del socio, que es el título, que es la que da el título a este apartado, y esa herramienta es la protesta de segunda persona. Que la protesta de segunda persona es la expresión de resentimiento ante un trato injusto. Les quiero compartir, hoy les traje el video del experimento del que les hablaba al inicio de la clase, no sé si se acuerdan, para que vean la diferencia en cómo reacciona un niño a cómo reacciona un chimpancé ante la misma situación. Entonces, este es el experimento que les mencioné anteriormente. Aquí está la base donde está la comida. En el primer caso, entra el chimpancé, ve la cuerda para jalar la base y acceder a la comida, ve la otra cuerda, abre la puerta para que ingrese su compañero chimpancé. Ambos alan la cuerda, ambos acceden al alimento y ambos se lo comen y ya. Quiero que vean el segundo caso, que es del que ya habíamos hablado. Y en este caso ya la comida no está en los dos extremos de la plataforma, sino que la comida está solamente en el centro. Como aparecen ambas cuerdas, el chimpancé igual le abre al otro para que ambos jalen, pero vean que la comida solamente está aquí en la mitad. En este caso, como ven, termina jalando solamente el individuo dominante y él es el que se queda y acapara toda la comida. Vean, no le deja nada al otro. En cambio, en el caso de los niños, esperen, yo apago aquí. En el caso de los niños, vean, se diseña el experimento muy parecido. Ambos niños ingresan, tienen la comida en este caso en el medio, pues ya no son dulces, pues. Ambos se miran, jalan la plataforma, acceden al alimento. Inicialmente, y esto es muy importante, un niño coge todo el alimento y vean que el otro lo ve y le dice, nothing in mine. O sea, no hay nada en mi recipiente. Y ahí le reclama. Esta es la clave, la protesta de segunda persona. Es el hecho de nosotros reclamar ante el trato injusto. Y el otro va a entender ese reclamo ante el trato injusto porque sabe que es lo que cabe esperar. O sea, tenemos ya o sea, nosotros ya entendemos que como estamos en una actividad los dos, ambos merecemos parte del botín. Y lo interesante, y eso es lo que se estima para los humanos primigenios también, que es el mismo comportamiento que se ve en los niños, es que en casi todos los casos la manera de distribuir el botín después de la colaboración es 50-50. Siempre se tiende a repartir 50-50. Justamente a partir de este tratamiento, y eso también da cuenta de ese tratamiento igualitario. Todavía no hay una concepción de tú mereces más que yo merezco más que tú, sino que literal, o sea, los dos hicimos lo mismo, los dos nos merecemos la misma parte del botín, por lo tanto lo vamos a repartir en la mitad. Aquí, Tomárselo al final de este apartado se distingue de lo que son las explicaciones clásicas sobre la aprobación o la desaprobación del comportamiento de los otros. Y las explicaciones clásicas decían que nosotros aprobamos o desaprobamos el comportamiento de los otros basado en la empatía por los perjudicados, en el caso de que haya algún perjudicado de alguna interacción que yo estoy viendo. Pero ya teniendo claro esta explicación por la protesta de segunda persona, sabemos que el resentimiento no se trata o no se basa
la aprobación o la desaprobación, perdón, no se basa en que yo sienta empatía por el perjudicado, sino en el resentimiento por el trato desigual. O sea, a mí, yo no digo, yo no apruebo tu acción porque lastimes o no lastimes a otro, o porque ayudes o no ayudes a otro, sino que yo desapruebo tu acción cuando yo siento resentimiento porque, porque no me estás tratando a mí como un igual o porque no estás tratando al otro como un igual. Recuerden que aquí igual este tipo de consideraciones solamente aplican para la diada colaborativa. Recuerden que aquí solamente estamos hablando de las dos personas que están cazando una presa más grande que ellas y que dependen el uno del otro para cazar en una actividad intencional conjunta. Entonces, bueno, vamos al siguiente apartado de dividir el botín equitativamente. Lo que muestran los estudios es que los niños se aprovechan de las recompensas asimétricas, excepto cuando son resultados de esfuerzos colaborativos iguales. En ese caso tienden a la repartición igualitaria. Bueno, nada distinto a lo que ya les había explicado ahorita. Lo que sí quiero enfatizar aquí, y eso lo explica muy bien Tomaselo, es que la satisfacción ante la forma de distribución de los recursos no depende tanto de valores absolutos, sino de la comparación social. Es decir, yo no estoy de acuerdo, el hecho de que yo esté de acuerdo con la manera en la que nos estamos distribuyendo el botín, no es porque no depende de los valores, o sea, de que yo gane uno y tú también ganes uno, sino depende de que yo gane lo mismo que tú estás ganando. Vuelve y juega. No es una cuestión de los valores absolutos, es una cuestión de comparación social. No es un asunto de igualdad entre las cosas, es un asunto de igualdad en el respeto. Entonces esto nos lleva ya a dos actitudes nuevas y aquí ya vamos a finalizar, ya estamos llegando a la recta final. Esto nos lleva a dos actitudes nuevas y es primero la responsabilidad de segunda persona, que es yo trato a los otros cooperativamente porque eso es lo que merecen. eh, y la segunda actitud, que es la culpa de segunda persona. Y es, yo me identifico con nuestro agente común nosotros y de hecho este nosotros es el que hace juicios de merecimiento. Entonces, yo siento culpa cuando, o sea, la sensación de culpa es un resultado de que yo es un resultado de que yo me juzgue a mí mismo como no merecedor de lo que estoy recibiendo. Exactamente. Yo me puedo juzgar a mí mismo como si no te estuviera respetando lo suficiente. Eh, y ahí es cuando me siento mal. O sea, eso es lo más interesante. Recuerden que nosotros tenemos la visión de conjunto. Eh, y la otra actitud, que es la responsabilidad de segunda persona, es eso, es esa actitud de inicialmente, desde el inicio, eh, sentirme responsable también por el bienestar del otro. Sobre el tema de la culpa, Tomaselo lo dice en estos términos, se dice sentirse culpable significa que mi yo actual, como representante del nosotros que formé con mi socio mediante un compromiso conjunto, cree que mi acto no cooperativo merece ser condenado. Y sobre el sentido de responsabilidad de segunda persona, lo que decimos es que probablemente se deriva de dos motivaciones, una motivación positiva por cumplir con la identidad cooperativa y personal y mantenerla, y una motivación negativa hacia la evitación del castigo legítimo de mi socio y de mí mismo. O sea, la culpa también es un castigo hacia mí mismo y es legítimo porque viene de los mismos estándares con los que te juzgo a ti y me juzgo a mí mismo. Eh, Al final, Tomaselo trae esta ilustración que se las quise mostrar, eh, donde modela las interacciones, las actividades intencionales conjuntas, y lo que muestra es básicamente funciona así. Se tiene dos agentes de segunda persona con identidades cooperativas que se sienten mutuamente responsables del otro y que forman un nosotros que es un compromiso conjunto con ideales de rol.
Y este compromiso conjunto es mediante el cual ambos se autorregulan legítimamente y se autorregulan ellos mismos y buscan controlar a los demás en torno a ese compromiso conjunto. Pues buscan controlar a los demás, no, al otro, en torno a ese compromiso conjunto. Vamos al último apartado, que es el del deber original. Entonces, lo que hemos planteado en este capítulo ha sido el primer paso evolutivo en una historia natural del contrato social humano. Es lo que dice Tomás Helo. Los filósofos del contrato social siempre habían hablado del contrato social como, o sea, siempre se dice, nosotros actuamos como si hubiera un contrato social. Tomás lo aclara que en este caso estamos literalmente contando el momento de la historia en el que evolutivamente empezamos a tomar ese camino. Y es a partir justamente de estas actividades intencionales conjuntas, iniciadas y autorreguladas por compromisos conjuntos explícitos. Estos van a ser los elementos esenciales y distintivos de la moralidad humana moderna. Y lo que explicamos ahora son las dimensiones genuinamente morales de la interacción social de los humanos primigenios. Tomás lo termina el capítulo haciendo como un recuento justamente de estas dimensiones que hacen parte de la psicología moral de estos primeros humanos. Entonces, nosotros hablamos de moralidad en los humanos primigenios en estos tres niveles. La primera dimensión es la dimensión tú mayor que yo. Es la dimensión a la que nos referimos cuando hablamos de los sentimientos de empatía. Y la fórmula lo que nos muestra es, o sea, esa fórmula lo que Tomás lo está dando a entender, o lo que él está intentando mostrar es, nosotros tenemos un interés, o desarrollamos un interés puro por el bienestar de otros. Velamos completamente por el bienestar de otros individuos. La fórmula tú igual que yo es la que corresponde a un sentido de equidad que deriva de la visión de conjunto que me permite reconocer la equivalencia yo-otro y que me va a llevar a tener un sentido de respeto y merecimiento mutuo entre los socios colaborativos y los potenciales, entre socios colaborativos y potenciales socios, exacto. Eh, y la última dimensión, que es la de nosotros mayor a yo, eh, lo que muestra es esta capacidad que adquirimos de renunciar al control total de las acciones individuales a favor del agente conjunto nosotros. O sea, cuando nosotros a partir de un compromiso conjunto creamos una estructura social supraindividual que es este nosotros, autorregulada por la interacción colaborativa a través de la protesta de segunda persona y a través de las sanciones legítimas, eh, estamos ya renunciando a tener el total control. Estamos renunciando a una parte de nuestra agencia en la medida en que le estamos dando prelación a lo que tú y yo juntos podemos lograr, que es distinto a lo que yo solo puedo lograr y tú solo puedes lograr. Esto, eso. Antes de leerles esta cita. El resultado de todo esto son individuos con una racionalidad cooperativa, eh, con un nuevo sentido, y ya ahora sí podemos decir que por primera vez en la historia de la humanidad tenemos nuestro primer sentido del deber socialmente normativo, eh, a partir del contexto de la búsqueda de alimento colaborativa y obligada. Porque en la búsqueda de alimento, en el contexto de la búsqueda de alimento colaborativa y obligada, decimos que tiene sentido, tenía sentido actuar moralmente. ¿De qué forma? De esta forma, entendiendo, teniendo empatía por el otro con el que colaboro, entendiendo un sentido de equidad a partir del reconocimiento de la equivalencia yo-otro,
y reconociendo la relevancia y la importancia de la gente común nosotros que creamos a la hora de iniciar una actividad intencional conjunta. Tomaselo dice, decidir cómo actuar en estas situaciones, refiriéndose a las situaciones a las que se enfrentaron los seres humanos primigenios en el contexto de la casa colaborativa obligada y otras similares, era algo que podía hacerse o bien estratégicamente, considerando solo los intereses propios, o bien moralmente, al tener en cuenta los intereses de un socio de igual merecimiento y del agente conjunto que uno constituyó con él. Lo clave con lo que quiero concluir este apartado que dice Tomaselo es, y que quiero que ustedes recuerden muy bien, es lo que hemos explicado hasta aquí es una de las formas en que los humanos podían interactuar. Es esto, exacto. O sea, no queremos decir que todos los humanos actuaran moralmente en esa época. No. Lo que queremos decir es que nosotros venimos de unos seres con una racionalidad plenamente estratégica, como lo son los grandes simios, como lo son los chimpancés, de los cuales hemos estado hablando en los estudios, eh, por lo que nosotros nunca hemos dejado de tener una racionalidad estratégica. O sea, nosotros siempre en ese punto lo que simplemente estamos diciendo es, teníamos la opción de actuar de ambas maneras. Y si fuimos desarrollando estas formas de moralidad y estos estándares normativos, es porque efectivamente nos representaban unas ventajas evolutivas dada la interdependencia. Pero esto no significa que entonces todos en ese punto de la historia actuaban moralmente según estos principios de lo que es actuar moralmente, sino que esto empezó a representar unas ventajas. Pero igual se podía escoger actuar de ambas maneras. Tomás se lo termina el capítulo con una última pregunta y es si puede haber una moralidad puramente de segunda persona. También responde a la pregunta teniendo en cuenta como la forma en la que los filósofos morales actualmente hablan de una moral de segunda persona. Hay que decir que Tomás se lo explica que esta forma de hablar de una perspectiva de segunda persona es distinta a la forma de hablar de una perspectiva de segunda persona que se habla a día de hoy en la filosofía moral, en la que en la medida en que cuando se habla actualmente de una perspectiva de segunda persona, se habla ya entendiendo, sobreentendiendo un contexto cultural en el cual están insertos los agentes morales. En cambio, aquí no podemos sobreentender eso porque literalmente estamos hablando de un punto de la historia en el que las primeras formas de moralidad se dieron durante las interacciones diádicas, durante interacciones de a dos. O sea, lo que Tomaselo está diciendo aquí es, no nos podemos saltar todavía, o aquí no nos estamos saltando todavía a hablar de cómo actuaría un agente en un contexto social, en un contexto cultural mucho más complejo como el que tenemos actualmente, sino que estamos hablando de cuáles son las formas de comportamiento moral que tenían más sentido cuando nos empezamos a ver obligados a juntarnos entre dos personas para hacer actividades conjuntas. O sea, es básicamente eso. Creo que Tomaselo lo explica mucho mejor que yo y es algo que quería decir antes de terminar la clase y es el hecho de que niños de 2 y 3 años que todavía no están interactuando socialmente de manera significativa fuera de la diada, obren de esta manera, o sea, de las maneras en que lo vimos en los experimentos, al protestar por un tratamiento desigual y al respetar esas protestas de otro, es prueba de que puede existir algo como una moralidad puramente de segunda persona sin referencia a normas culturales más generales. O sea, Tomás se lo dice, efectivamente estas formas de moralidad sí se pueden dar a día de hoy, pero antes de meternos en el contexto cultural. Y puede que haya sido la moralidad predominante,
pero antes de que creáramos una realidad social tan sofisticada como la que teníamos a día de hoy. Por eso es que él concluye diciendo que esta era una moralidad para un solo tipo particular de actividad social, lo que significa que en muchas otras actividades diarias los humanos primigenios habrían sido todavía probablemente muy parecidos a los simios. Eh, Vamos a ir viendo a medida que avancemos en el libro cuáles son esos cambios que se dan en las formas de moralidad con el advenimiento de la vida moderna y las nuevas maneras de organización social. Eh, para los que todavía están aquí, les agradezco haberse quedado hasta este punto. Si tienen alguna pregunta, no olviden decírmela. Intentaré responderlas para la siguiente clase y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo.